traté de ser lo más breve posible para explicar unas cuantas cositas que me parecieron importantes. Entonces, voy a hablar de la evaluación y el manejo de la vía aérea. ¿Listo? Entonces, introducción. Primero, es fundamental que en cualquier servicio de urgencia estar preparado para cualquier evento que pueda generar una manipulación urgente de la vía aérea, una manipulación emergente. Por lo regular, las condiciones para realizar una intubación o traqueal en los servicios de urgencia generalmente no son óptimas porque es lo mismo, no están bien preparados, llega uno al hospital y no tienen los implementos necesarios, no tienen los tubos con los tubos, el laringo le faltan las baterías, no están las valvas completas. Entonces, hacer énfasis en que hay que estar preparado, pero que casi nunca se está. Generalmente, el procedimiento es en pacientes que están críticamente enfermos, que tienen alguna patología de base para la cual se necesita hacer una intubación, no tienen un tiempo adecuado de ayuno, por lo tanto, es una secuencia de intubación rápida. Si no, sería algo programado, una cirugía electiva, y ya son condiciones completamente diferentes. Por lo tanto, es necesario adquirir conocimientos y destrezas básicas en las técnicas de intubación. Esto incluye tanto los equipos, conocer los equipos, como tener habilidades mecánicas para hacerlo. Entonces, ¿qué es la secuencia de intubación rápida? Es un procedimiento estándar para el manejo avanzado de la vía aérea en los servicios de urgencias, con un conocimiento básico en anatomía, farmacología y técnica para la disposición de una vía aérea definitiva. ¿Listo? Eso es básicamente de lo que se habla, porque es lo que se necesita como médicos generales, y la mayoría de nosotros, si vamos a disponer en algún rural, en algún momento vamos a tener que hacer traslados de pacientes en ambulancias a un hospital de mayor complejidad, y es necesario que tengamos conocimientos básicos sobre el manejo de la vía aérea. Y esto incluye, obviamente, una secuencia de intubación rápida. Entonces, la secuencia de intubación rápida algunas veces se describe como una ABCD también, para tener como una mayor claridad y como para ir abordándola mejor. Entonces, primero la A de la vía aérea. ¿Cuáles son las causas que los pueden dar? Pues primero, una obstrucción o un riesgo de pérdida de esta. Es lo principal. Si uno le llega un paciente con una quemadura extensa de la vía aérea, uno tiene que ir considerando que debe entubar ese paciente para hacer un mejor manejo y hacer un traslado a un hospital de mayor complejidad. Lo primero es asegurar la vía aérea. Si llega un paciente con un trauma y llega con respiración agónica, lo primero es intentar que el paciente esté bien ventilado y considerar asegurar la vía aérea. Entonces, la B, un patrón respiratorio, entonces un mal patrón respiratorio con uso global de músculos accesorios y falla ventilatoria inminente, que son los pacientes que nos llegan, no sé si alguno haya visto urgencias en la León 13, pero los pacientes que llegan para intubación allá, casi todos llegan con un mal patrón respiratorio, con una inminencia de falla ventilatoria, o que uno tiene que irlo sospechando. Por lo tanto, allá siempre están los equipos necesarios para una secuencia de intubación rápida en cualquier momento. Y eso, a los que fuimos afortunados, nos llegaban casi que de a dos por turno. O sea que tuvimos la fortuna de experimentar con los pacientes allá. De circulación. En este contexto, los pacientes con un soporte vasopresor a altas dosis, por lo regular, necesitan un control de la vía aérea, debido a que si hay una falla ventilatoria, hay una caída de la presión arterial. Entonces, el aparato cardiovascular hay que hacerle un control más estricto. Si estamos con un uso constante de vasopresores, debemos tener una vía aérea definitiva, por el alto riesgo que esto conlleva, además del uso de vasopresores de por sí. Cuando el paciente tiene déficit neurológico o tiene una caída en la escala de Glasgow, o un Glasgow de 8 o menor, se debe considerar inmediatamente hacer una secuencia de intubación rápida, porque estos pacientes tienden a perder los reflejos protectores de la vía aérea. Y en situaciones con potencial pérdida de la vía aérea, dígase anafilaxia, quemaduras, traumas cervicales, esos son, digamos, unos ejemplos que nos pueden orientar a hacer un mayor control. Listo, entonces,
Vamos a hablar un poquito de anatomía básica, no voy a abundar mucho en eso, solo las cosas como más necesarias. Entonces, ¿cuáles son las referencias anatómicas que deben evaluarse antes de efectuar una intubación? Pues primero, hay varios componentes que se deben mirar. Eh, Primero, las fosas nasales, el tabique nasal y las fosas. Si el paciente sufrió un trauma facial, hay que tener en cuenta que si tiene desviación del tabique nasal, el uso de los dispositivos supraglóticos como la cánula de Gödel o la cánula nasofaringea van a estar un poquito contraindicados o van a estar un poquito limitados porque no tenemos una medición certera de cuál es, digamos, la cánula específica para este paciente. Además de que eso nos complica, son predictores de una vía aérea difícil. La cavidad oral, entonces, si la persona le hacen falta piezas dentales o tiene, por ejemplo, ¿cómo es que se llama eso? Una prótesis dental, hay que evaluar que el paciente presente este tipo de cosas para, en caso de que tenga una prótesis dental, hay que quitársela para poder hacer una mayor exploración de la vía aérea, mirar cómo está la úvula, si la úvula está desviada para saber que no haya lesiones de los nervios que controlan la faringe ni la laringe, mirar cómo está el paladar blando, pueden haber lesiones que nos comprometan la visibilidad, que generen mucho sangrado, que cómo se encuentran los pilares y la faringe. En el cuello, entonces, cómo está la tráquea, que la tráquea no esté perforada, que esté centrada, que esté alineada en los ejes, cómo están los tejidos blancos, los tejidos blandos del cuello, que no haya presencia de hematomas expansivos, que la tiroides no presente lesiones y que los maxilares estén, digamos, en su lugar. También hay que mirar si el paciente tiene un maxilar inferior salido, que eso es un predictor de vía aérea difícil, por la acumulación, por la posición en la cual se encuentra anatómicamente la mandíbula. Entonces, ¿qué debemos mirar aquí? Esta es una manera fácil en caso de que el paciente pueda abrir la boca. Le pedimos que abra la boca para ver todas esas estructuras, para observar cómo se ven las piezas dentales, la úvula, los pilares, las amígdalas, la lengua, eh, la nasofaringe, la osofaringe, para saber exactamente hacia dónde vamos. Si no conocemos lo que vamos a buscar, jamás podremos hacer una buena secuencia de intubación. Esto en teoría es lo que se debería ver. Ojalá se viera así de bonito cuando uno hace la laringoscopia. Primero se identifica la epiglotis, que va a ser nuestro punto de referencia principal para poder maniobrar la vía aérea, buscando la laringe, que la laringe es básicamente las dos cuerdas, el triangulito que se hace entre las dos cuerdas bucales y la tráquea al fondo. Cuando se hace una buena laringoscopia y las condiciones son óptimas, debería verse como la imagen que se encuentra a la derecha. ¿Listo? Entonces, esta mini lección de anatomía de hechizo es para observar cuáles son los predictores de vía aérea difícil. Entonces, primero, si el paciente cuando llega en estado consciente, obviamente una cosa es un paciente consciente y otra un paciente inconsciente, pero si el paciente llega consciente, uno le puede decir que abra la boca y la apertura oral debe ser mayor de 40 milímetros. En muchos libros o en algunas guías dicen que 3 dedos, pero pues hay dedos más grandes que otros, hay unos dedos que parecen unos salchichones. Entonces, es mejor una referencia estándar que son una apertura vocal mayor a 40 milímetros, que son 4 centímetros. La distancia entre la mandíbula y el hueso hioides para saber cuál es la movilidad total con la que se encuentra la mandíbula del paciente. Sí, entonces la flexión y peristección de la columna cervical para identificar que el paciente presente o no presente lesión cervical. ¿Por qué es importante esto? Porque al uno hacer la laringoscopia, por lo regular, tiene que hacer una manipulación constante de cervical del paciente, generar las maniobras de hiperextensión del cuello para facilitar la visualización de la vía aérea en la laringoscopia, lo cual se va a dificultar cuando hay alta sospecha de una lesión cervical.
cuando el paciente presenta cuello corto y un abundante panículo adiposo, eso ya es una vía aérea difícil hasta que se demuestre lo contrario y eso solo va a ser evaluado con la laringoscopia. Pero entonces, todo esto es para estar preparado. Lo que hablábamos ahorita de la apertura oral y de lo que se veía en la boca era para hacer la evaluación del Malampati, que creo que la tengo por aquí, listo. Entonces, Malampati es un predictor de vía aérea difícil. En muchos casos no va a ser posible evaluar un Malampati real debido a que el paciente puede presentar eh, trauma facial o trauma mandibular, lo que le dificultará la apertura completa de, de la boca. Entonces, ¿qué evaluamos en el Malampati 1? Entonces, lo que evaluamos, lo que debemos buscar deben ser los pilares de las fauces, el paladar blando y la úvula con las amígdalas. Eso es lo que se debe ver claramente en el Malampati 1, que es un predictor de una vía aérea fácil, en teoría. Luego el Malampati 2, que digamos es que la lengua se va corriendo un poquito más hacia arriba y va bloqueándolo hasta la mitad, pero debería verse la úvula, todavía los pilares de las fauces y el paladar blando. El Malampati 3, que ya solo se debería ver la úvula, el paladar blando y el paladar duro. Y ya el Malampati 4, en el que solamente se ve el paladar duro. Listo, entonces si vamos a hablar de secuencia de intubación rápida, ahora se habla siempre de las 7P, que en mi opinión la más importante de las 7P es la primera, que es la preparación. Uno siempre tiene que estar preparado eh, para cualquier emergencia que llegue, listo. Entonces, cuando lleguemos a nuestros pueblos o si vamos a trabajar en un servicio de urgencias, lo primero que debemos de hacer cuando revisamos el carrito de paro es verificar que haya un equipo completo de vía aérea. ¿Y qué debe incluir entonces un equipo completo de vía aérea? Ahorita lo vamos a mencionar. Pero entonces esa es la más importante. La preparación, la prooxigenación, el pretratamiento, la protección y posicionamiento, parálisis e inducción, procedimientos de intubación y posintubación dependen principalmente de los equipos con los que contemos y eso hace parte del primer punto que es la preparación. Entonces, en la preparación, ¿qué es lo que se busca? Se busca maximizar la posibilidad de intubación exitosa al primer intento. Siempre se debe tener el equipo adecuado. ¿Qué es? Muy importante, un equipo de succión. Esto quería hacer como una anotación aquí clara y es que muchos servicios les van a ofrecer el equipo de succión, o sea, la bombita que se conecta a la electricidad con, con una sonda, con una sonda vesical. Eso está malo. Primero porque la sonda vesical al tener al ser algo flexible y no ser lo suficientemente rígida, puede desviarse y generar daños en la vía aérea. Debería ser siempre una cánula de Yankauer para poder hacer un buen aspirado, preferiblemente, si se puede, en todos los tamaños. Además de que las cánulas de Yankauer pueden ser esterilizadas y reutilizables. Entonces, digamos que es mejor hacer el esfuerzo y conseguir la Yankauer y esterilizarlo que andar usando siempre sondas vesicales estilo Nelaton. Entonces, tener siempre una fuente de oxígeno con la mayor concentración y mayor flujo posible. Eso es muy importante porque si tenemos solamente oxígeno por bala, hay que tener en cuenta exactamente cuánto es lo que le vamos a aplicar al paciente y por qué medio se lo vamos a aplicar. Si tenemos Venturi, pues Venturi. Si tenemos máscara de no renovación, pues máscara de no renovación. Y con que tenga el mayor flujo posible con el mayor porcentaje de oxígeno. ¿Esto para qué? Para poder generar una apnea antes de generar el procedimiento de la intubación, que dependiendo de las patologías con las cuales el paciente llega al servicio de urgencias, van a ser diferentes y van a ser diferentes los tiempos. Esto con el fin de mantener una saturación de oxígeno por encima del 90% durante los pocos minutos que dispongamos para hacer la secuencia de intubación. Fármacos suficientes, para los cuales voy a hablar ahorita más adelante. Paciente a la altura de la apófisis sifoides de la persona que va a realizar el proceso de intubación, o sea, de la persona encargada de la vía aérea. El resto puede hacer lo que se le dé la gana a la altura que sea. Tener un monitoreo adecuado, esto incluye un monitoreo continuo de la presión arterial. Obviamente no nos vamos a poner ahí que a coger línea arterial ni nada de eso, sino
normal, presión arterial, saturación de oxígeno constante, un equipo de monitoreo cardíaco, ya. Con eso, digamos que puede ser suficiente para lanzarse a hacer esto, y es con lo que vamos a contar en la mayoría de los servicios de urgencias de primer nivel. Ya en los segundos niveles, pues se cuenta con otras cosas más adecuadas. Y un equipo adecuado para el procedimiento, del cual hablaremos más adelante. ¿Sí me están escuchando bien? Sí, sí, se te escucha Sí, bien. Mario. Listo, entonces aquí tenemos el equipo de succión y la cánula de Ancower. Este es por lo regular el que se encuentra en casi todos los servicios. Consta de la bombita y la cánula, preferiblemente esa. No es muy cara y, y es reutilizable. Hay algunas que son algunas que son metálicas y de acero inoxidable, que pueden ser esterilizadas después de cualquier procedimiento, para la cual son las que yo recomiendo personalmente. Suministro de oxígeno constante, entonces aquí puse los que están en los primeros niveles porque mi presentación va más que todo orientada a los primeros niveles. Entonces una bala de oxígeno constante, y como muy probablemente en algunos lugares lo que contamos para hacer traslados y dar presión positiva al paciente es el equipo de máscara, válvula, bomba, preferiblemente con una, o ambú, preferiblemente con una bolsa reservorio para dar un mayor porcentaje de oxígeno. Cuando se tiene la bolsa reservorio, esto llega casi que al 100% de oxígeno suministrado y se puede dar por presión positiva. Hay de diferentes tamaños, pediátricos, niños, adultos, para todos los tipos. Entonces, el equipo médico de vía aérea básicamente consta de varias cositas sencillas. El primero, la máscara facial. Segundo, la cánula orofaringe o cánula de Guedel y la cánula nasofaringe. La máscara laringea con el estilete y la guía del tubo, una pinza de McGill, tubo endotraqueal y el laringoscopio con sus valvas. Ese es el equipo básico de vía aérea con el cual deben contar, pues, si hablamos netamente de lo que va a ser manipulado, ya de los guantes y el equipo de protección personal, pues eso ya son otras cosas, pero eso es lo principal. Entonces, dentro de los dispositivos de vía aérea tenemos los dispositivos llamados supraglóticos, que como su nombre lo dice, van encima de la glotis. Aquí, aunque la máscara facial no sea en sí un dispositivo supraglótico, es uno de nuestros mejores amigos a la hora de generarle una ventilación al paciente. Como siempre hemos escuchado, lo que nos dicen todos los anestesiólogos, todos los médicos, lo importante no es entubar al paciente, sino que el paciente esté bien ventilado. Entonces, tener un manejo de la máscara facial es muy importante para nosotros como personal de salud. Entonces, esta da un suministro de oxígeno dado por un sello hermético facial, el cual principalmente está dado por dos cosas. Uno, que sea la máscara adecuada para cada paciente. Y segundo, que tengamos la técnica adecuada para la manipulación de esta. Literal, es como nos han dicho siempre, es técnica, no es fuerza. Cuando yo vi anestesia, demoré por ahí una semana y media, casi 2 semanas, para poder hacer una ventilación decente con una máscara de estas, y me costó, y yo sentía que los dedos se me iban a arrancar, pero en realidad era porque no tenía buena técnica. Y después le cogí la técnica y no me cansaba. Entonces sí, esa cosa es de técnica, no es de fuerza. Entonces, lo primero es conocer la máscara adecuada para cada paciente. Entonces, van numeradas desde el 1, 2 y 3, 4 y 5, de acuerdo a las edades o al peso del paciente. Entonces, 1, 2 son pediátricas, son neonatales y pediátricas, aunque la neonatal tiene una forma diferente, que no sale en esta imagen. 3, 4 y 5 ya son en adultos, dependiendo de la estatura y la contextura de la cara. Y lo que se busca con la técnica es la técnica de la C y la E. Entonces la C es la presión, es la forma de C que le vamos a dar para hacer presión con la máscara por encima. Y la forma de la E es nuestro punto de apoyo en la mandíbula del paciente. Entonces,
Los tres dedos van ubicados como se ve aquí. El dedo pequeño, que es el que se ve allá al fondo, como metidito, debe ir agarrado en el ángulo mandibular. Cuando tenemos este sello en forma de C y E, podemos dar ventilación con presión positiva al paciente y debemos mirar que si haga expansión torácica, que si haga un retorno de los gases, que literal la máscara se le marquen los gases, así como cuando uno sopla en un vidrio. Así sabremos que el paciente está siendo bien ventilado y obviamente que no se sientan fugas a lo largo de los extremos de la máscara. La máscara consta de una burbuja de aire en silicona que puede inflarse o desinflarse a voluntad de uno, dependiendo de lo que uno busque. Se llena con una jeringa como todos los tubos y todas las cosas de esos equipos. Dentro de los dispositivos supraglóticos, entonces tenemos la cánula de Guedel o cánula orofaringea, la cánula nasofaringea y la máscara laringea. Entonces, en la cánula de Guedel tenemos, que es el otro buen amigo que tenemos cuando no podemos hacer una ventilación con la máscara facial, utilizamos una cánula de Guedel. Cuando uno no tiene mucha habilidad o mucho entrenamiento usando la máscara facial, lo más recomendable es usar combinaciones entre la cánula de Guedel y la máscara facial. Para escoger la cánula de Guedel, entonces ahí están divididas por colores y por números, pero eso no es muy práctico. Lo práctico para hacer es medirla antes de usarla. ¿Por qué? Si tenemos una máscara muy pequeña, lo que se va a hacer, que es una doble función de la cánula de Guedel, es hacer un sostén de la lengua. Entonces, esa curvatura es para evitar que la lengua se caiga sobre la laringe. Entonces, si tenemos una cánula de Guedel muy pequeña, no va a tener un suficiente agarre de la lengua, permitiendo que la lengua caiga sobre la laringe, haciendo una obstrucción parcial de la misma e impidiendo una buena ventilación. Si la cánula es muy larga, va a hacer interferencia con la glotis, lo cual puede estimular los reflejos de la vía aérea, generando hipotensión y laringoespasmo, y eso es peor que lo que uno buscaba. Es preferible entonces tomarse los 5 segundos que se deban para hacer la medición precisa de la cánula de Guedel, que se mide desde la comisura labial hasta el ángulo mandibular. No era exactamente como nos decían a nosotros, que se medía desde la comisura labial hasta el lóbulo de la oreja. Lo más preciso es usarla desde la comisura labial hasta el ángulo mandibular y hacer la introducción. No sé si puse aquí cómo era que se hacía, pero bueno, ahorita creo que de pronto me quedo más adelante. Y así es como se buscan. Casi siempre para adultos entre 50 y 70 kilos o personas de mediana estatura, la que se busca es la amarilla. Casi todos tenemos más o menos eso, pero eso depende de las características físicas que presenta el paciente. La cánula nasofaringea es básicamente la cánula de Guedel, solo que se mete por la nariz. Se mide desde las narinas hasta el ángulo mandibular y se introduce directamente como si fuera un lápiz lentamente, pero tiene unos problemas. No es recomendable en pacientes con coagulopatías o que sufran de epistaxis, porque puede favorecer las lesiones de los cornetes generando sangrado, y esto lo que va a hacer es dificultarnos la visibilidad de la vía aérea. Y tenemos entonces la máscara laringea que muchos conocemos, la cual es un dispositivo que, aunque es muy práctico, no genera un control total de la vía aérea. ¿Por qué? Porque la máscara laringea lo que hace es posicionarse entre el esófago y la laringe, pero sin impedir que haya un retorno del contenido gástrico, por el cual es posible que se dé broncoaspiración, y eso es lo que no queremos. Entonces, en la secuencia de intubación rápida, digamos que no es la primera opción que uno busca, pero es muy práctica en caso tal de que necesitamos una vía aérea rápida
y querramos salir corriendo y y nos dé miedo o tengamos una intubación fallida. La máscara laringe entonces se mide, también tiene tamaños diferentes con números, 1, 2, 3, 4, 5, hasta las 6 creo, y depende, y se mide por los kilogramos de peso. Entonces tiene un promedio aproximado como de 10 a 20 kilogramos de peso por número. La normal es como la 3 o 4 que está entre los 50 y los 70 kilogramos de peso y se infla la valva o esa cosa que pues, tiene una apariencia muy particular. eh, Se debe inflar con una formulita que es muy sencilla. Básicamente es tomar el número de la máscara, multiplicarlo por 10 y restarle 10. Y eso nos va a dar el volumen de aire que debemos usar para llenar la bombita de la máscara laringe. Preferiblemente hay dos maneras de usarla y es que se puede meter o desinflada o inflada parcialmente. A mí que me gustaba más meterla inflada parcialmente porque así uno tenía como un mayor control, además de que eso tiene una punta, no sé si aquí pueda mirar con el mouse o algo, cuando está desinflado hay una punta que puede lesionar el esófago y la vía aérea. Entonces es mejor, desde mi punto de vista, inflarla a media capacidad y usar la técnica adecuada para meterla, para evitar daños o lesiones adicionales de la vía aérea. Entonces pasamos a la preoxigenación. Los otros dispositivos los hablaré cuando ya lleguemos a la parte de intubación. Entonces, la preoxigenación es algo sencillo, tiene como propósito reemplazar los gases mixtos del paciente debido a que por lo regular tenemos una mayor concentración de nitrógeno en sangre y lo que se busca es tener una mayor concentración de oxígeno libre. Entonces se le da el mayor volumen posible de oxígeno para buscar este objetivo. Que el paciente en un periodo de apnea tenga una saturación por encima del 90% mientras intentamos hacer el procedimiento. Mínimo 1 a 3 minutos si el paciente puede tolerarlo, si no, entonces hay varias, digamos, opciones que podemos usar si el paciente está consciente. Y uno es, si el paciente está muy agitado o está muy agitado pero puede respirar, se le puede poner una máscara de no inhalación y pedirle que haga inspiraciones profundas durante 1 minuto y con esto vamos a tener una buena oxigenación o vamos a obtener los niveles que buscamos de la saturación de oxígeno en sangre. Si el paciente está muy llevado de lo que sea que llegó, entonces se le pide que hagan 3 inspiraciones profundas a capacidad vital forzada y se le procede a hacer la inducción anestésica para hacer la secuencia de intubación. O se le hacen 8 ventilaciones con presión positiva, pero esto está, digamos, contraindicado en cierto modo cuando el paciente, cuando no hay certeza de que haya un vaciamiento completo o que haya estómago completamente vacío, pero pues si el paciente no puede, toca hacerle las ventilaciones con presión positiva y arriesgarse, aunque pues cada uno tendrá su manera de hacerlo, pero es mejor así. Ya si el paciente viene en paro, no hay necesidad de hacer esto, sino hacer la secuencia completa, ni siquiera hay que meterle medicamentos ni siquiera. Entonces, en pretratamiento o premedicación, lo que buscamos es suministrar fármacos que disminuyan la respuesta simpática y parasimpática al manipular la vía aérea. Como sabemos, la vía aérea está inervada principalmente por el nervio vago y por fibras parasimpáticas de las raíces cervicales. Entonces, esto puede generar bradicardia o taquicardia, hipertensión arterial o aumento de la presión intracraneada y broncoespasmo, digamos que son los más relevantes con respecto a la vía aérea. Ya si el paciente viene con una patología de base en la que venga con hipotensión, con un gasto cardíaco caído, ya son cosas que hay que, digamos, corregir o intentar corregir antes de hacerla, si se puede. Si el paciente viene y uno tiene la capacidad para hacer corrección de estos signos con los que llega el paciente, lo ideal sería hacer una corrección. En cuyo caso de que no sea posible, es mejor estar preparado y tener los medicamentos necesarios para contrarrestar la respuesta
la respuesta simpática o parasimpática que pueda generar la manipulación de la vía aérea. En la crisis asmática, TEG o ACV, el síndrome aórtico, hay que tener las consideraciones necesarias. Cuando una persona está con una crisis asmática, se prefieren unos inductores con respecto a otros, debido a que unos presentan liberación de histamina o aumentan el broncoespasmo, lo cual sería fatal en un paciente con una crisis asmática. Cuando se presenta un TEG o un ACV, entonces se busca que los inductores no generen una caída brusca de la presión arterial, porque esto puede agravar el síntoma, agravar la patología de base, lo mismo que cuando está con un síndrome aórtico agudo, que lo ideal es que la presión caiga muy rápido. Entonces ahí es que se busca que la presión sanguínea esté digamos, en cifras bajas, por lo cual se busca utilizar los inductores que generen una disminución considerable de la presión sanguínea, los hipotensores. Entonces tenemos, digamos, en pretratamiento 2 o 3 medicamentos que es importante que tengamos en cuenta. De estos, el más importante es el fentanil. Usa quiatropina, aunque no se ha usado en adultos en premedicación, pero es porque en los niños tienden más a la bradicardia. Entonces, cuando se empieza a hacer la inducción, la bradicardia refleja debe ser contrarrestada. Preferiblemente, entonces, tomar al niño en taquicardia, que la inducción lo va a llevar hasta una frecuencia cardíaca normal. El fentanil, porque esto es un procedimiento doloroso y que deja secuelas. Y la lidocaína, que es un antiarrítmico, pero que digamos que su uso está más bien limitado y se ha relegado solo cuando se está haciendo inducción con propofol, debido a que este genera mucho dolor a nivel de los vasos sanguíneos. Por lo tanto, se le aplica una cierta cantidad de lidocaína para generar, digamos, anestesia del vaso sanguíneo, y así el paciente lo tolere mejor. Entonces tenemos que la atropina. Entonces la atropina es un antagonista competitivo de los receptores muscarínicos de la acetilcolina. Vienen ampollas de 1 miligramo por mililitro o de 0.5 miligramos por mililitro. Básicamente casi siempre viene como la adrenalina, 1 miligramo por mililitro. Dosis de 0.02 miligramos por kilo, que casi siempre le meten o media ampolla de una o la ampolla completa, porque eso al ser en kilogramos de peso, si es un paciente de 70 kilos, eso está dando por ahí como 7 miligramos, como 1.2 miligramos. Entonces es preferible dar la ampolla completa. No es usado en inducción, como habíamos hablado ahorita, y generalmente es usado como coadyuvante en la reserva cuando se utiliza el rocuronio como relajante muscular. Ahorita voy a explicar por qué. El fentanil, entonces tenemos que es un opioide sintético que actúa por interacción con los receptores opioides, principalmente los mu. Su pico de acción es de 3 a 5 minutos. Su efecto en dosis única es aproximadamente a los 30 minutos, dura aproximadamente 30 minutos y tiene eliminación renal. Por lo tanto, es bueno usarlo. No se necesita dar, digamos, un antídoto para este. La ampolla viene de 500 microgramos en 10 cc, que uno lo puede resumir para usos más prácticos. Por cada mililitro o por cada cc de fentanil tenemos 50 microgramos, con una dosis de 2 a 5 microgramos por kilo. Entonces, dupliquemos el peso y esa es la dosis de fentanil si iniciamos con 2 microgramos por kilo. Y así vamos subiendo. Con los opioides es preferible ir escalando, entonces ir iniciando de a 2 miligramos, de a 2 microgramos por kilo, y luego ir subiendo en caso de que el paciente no tenga respuesta. Igual es un opioide bastante potente, es de 75 a 25 veces, a 125 veces más potente que la morfina, y genera, digamos, una sedación bastante profunda. Su metabolismo es hepático y con excreción general no genera metabolitos activos, pero si el paciente presenta falla renal, hay que hacerle un pequeño ajuste renal, porque sí puede demorarse más en hacer la excreción. Dice que tiene saturación de tejidos inactivos, por lo tanto quiere decir que se puede acumular en la grasa. Si el paciente, digamos, muy gordito,
es posible que los efectos le duren más mientras se hace una depuración renal del fentanil. Puede producir hipotensión, depresión respiratoria como efectos adversos y se debe administrar lentamente para evitar el toro leñoso. Mínimo deben ser 30 segundos o más, pues mínimo más de 30 segundos para evitar esta patología. A pesar de que es rara, es mejor prevenir que lamentar. Pero el fentanil es muy bueno, es un buen compañero que tenemos. Ojalá lo tuviéramos en todos los servicios de urgencia. Hay algunos que solo cuentan con morfina, pero estos son los más importantes. Listo. Entonces, pasamos a la parálisis e inducción, la otra P. Entonces, ¿qué buscamos con la parálisis e inducción? Entonces, se busca mejorar las condiciones para una laringoscopia exitosa, pero en este sentido lo que buscamos es tener al paciente lo suficientemente relajado como para que no tengamos que hacer un esfuerzo físico abrumador para poder hacer la manipulación de la vía aérea. Se busca obtener sedación, amnesia, inconsciencia y disminución de la respuesta simpática. Eso es lo que se busca tanto en la secuencia rápida como en la anestesia general. Por lo tanto, se buscan medicamentos que generen estos efectos, preferiblemente un medicamento en vez de una combinación de varios, pero eso depende también de la capacidad hospitalaria con la que tengamos. También que sea una acción rápida, y que primero debería ser suministrado los inductores y luego los relajantes musculares, debido a que los relajantes musculares actúan entre 10 a 30 segundos y los inductores se demoran 1 o 2 minuticos. Entonces es mejor iniciar con los inductores y por último el relajante muscular. Entonces tenemos que los medicamentos inductores más usados, casi todos, a excepción de la ketamina, actúan actúan a nivel del GABA. Entonces son miméticos del GABA en la subunidad alfa o la subunidad beta. Aquí digamos que mostré más o menos un ejemplo de cómo era el receptor de GABA, que es a donde van a ir la mayoría de los inductores. Entonces genera entonces una apertura de un canal iónico generando una despolarización o una repolarización para generar el efecto deseado. Entonces, las benzodiazepinas, los barbitúricos, el propofol y el etomidato son los que están relacionados con acción GABAminérgica. Entonces, de las benzodiazepinas, el más utilizado para una secuencia de intubación rápida es el midazolam. Esto porque es el más como que tiene un inicio de acción más rápido, una acción, digamos, más corta, y sus efectos se pueden ver más rápido, que es lo que buscamos. Pero no es el inductor de elección, debido a que hay otros inductores que son más rápidos que él. Tiene efecto sedante, ansiolítico,